Buenas tardes, bienvenidos a Agüita. No, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a esa segunda parte de la reunión. Era para regular el audio, solo para eso. Bueno, vamos a continuar en lo que estamos haciendo en esta segunda parte. Nos dedicamos por lo general a tomar algún libro de la Biblia y vamos avanzando y estudiamos completos estos libros. Estamos viendo un libro que se llama Efesios, ahí es donde hemos estado durante este año, y estamos actualmente introduciéndonos en el segundo capítulo, el capítulo 2 del libro, una carta que escribió San Pablo a una iglesia que estaba en Éfeso, los Efesios. Y estamos en una parte del libro donde... Muchas gracias. Esta es una parte, les decía, donde después de que Pablo muestra cuál es podríamos decir, el gran plan de Dios para el universo, que es tomar todo, darle coherencia a todo y unir todas las cosas, dice él, en la persona de Jesucristo, y ese es el gran plan que tiene Dios para la historia. Ahora en el capítulo 2 de Efesios se nos empieza a mostrar cómo es que Dios ejecuta ese plan, ese gran plan que Él tiene. Y dijimos que lo primero que Dios hace es mostrarnos la materia prima con la que Dios trabaja para lograr todo este gran objetivo. Y que esa materia prima somos nosotros, los seres humanos. Pero, este es el gran tema, nosotros, su materia prima, no somos diamantes en bruto, no somos brillantes en potencia, no somos futuras lumbreras. No, la descripción que Dios hace de su materia prima, como vimos en la última reunión, es muy similar a la que ustedes podrían imaginarse cuando piensan en un zombie. Somos zombies andantes, muertos y podridos en nuestro pecado. Esa es la descripción que Dios hace del ser humano en su condición normal, en su condición natural. Y con esa materia prima, entonces, es con la que Dios va a trabajar. Así somos por naturaleza. Pero luego de mostrarnos cómo es que somos por nuestra propia naturaleza, cómo somos sin que Cristo intervenga en nuestras vidas, ahora Dios va a mostrarnos lo que Él hace con nosotros a través de Cristo. Un hermano muy antiguo decía, si quieres vivir una vida cristiana saludable, tienes que mirarte a ti mismo. Eso decía él. Pero por cada mirada que te des a ti mismo, mira 10 veces a Cristo. Esa era la forma de tener una vida cristiana saludable. Mírate a ti mismo, ve cómo realmente eres, pero por cada mirada que te des a ti mismo, mira 10 veces a la persona de Cristo. Así es como se tiene una vida cristiana saludable y eso es justamente lo que vamos a empezar a ver ahora. Vamos a ver, actualmente estamos en el capítulo 2, versículo 4 de Efesios, y lo que vamos a hacer es pasar de ver cómo es que estábamos muertos sin Cristo a cómo ahora estamos vivos con Cristo. Ese es nuestro tema para esta tarde. Así que acompáñenme a leer en Efesios capítulo 2 y vamos a comenzar la lectura en el versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hasta aquí la lectura. Y vamos a pedirle a Dios, el autor de este libro, que nos guíe, que nos ayude, que nos permita poder tomar su palabra y poder aplicarla también a nuestros corazones en esta tarde. Así que les pido que podamos orar durante un pequeño momento antes de continuar a nuestro Dios. Nuestro Padre, gracias por poder disfrutar de tu palabra nuevamente en esta tarde. Gracias por el privilegio que tú nos das de
agradecemos porque tú nos muestras la realidad, ajena muchas veces a lo que nuestro corazón desea, pero tan necesaria para nuestra vida. Rogamos que esa sea la forma en la que actúe tu palabra en esta tarde, que tú nos sorprendas con la fealdad nuestra por un lado, pero con la belleza de tu obra por el otro. Te pedimos que tu Espíritu actúe en nuestras vidas y quedamos agradecidos nuevamente por estar delante de tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ver entonces qué tiene para nosotros este pasaje. ¿Saben? Hay un tema que se repite bastante dentro del mundo evangélico protestante. Yo diría que probablemente ustedes lo deben haber escuchado quizá en algún saludo, y es el tema de la gracia. ¿Cómo estás? Bien, por la gracia de Dios. Y como que suena la gracia. Se habla mucho acerca de la gracia dentro del mundo cristiano. Y entonces hay libros que se escriben sobre la gracia, hay canciones que se hacen acerca de la gracia. Y nosotros cantamos varias de ellas acá, desde el famoso himno Sublime Gracia de John Newton a Phil Wickham con Gracia Sublime, es que lo cantamos hace poco, Maravillosa Gracia, que le gusta al Leito. Y así un montón de coros, himnos que se relacionan con el tema de la gracia. Los papás cristianos les ponen a sus hijas María Gracia y John MacArthur le puso su programa Gracia a Vosotros, su programa radial. Entonces hay mucho que tiene que ver con la gracia y que se menciona dentro de nuestra realidad evangélica. Y alguien podría preguntarse, ¿por qué tanto color con la gracia? ¿Por qué le damos tanto color con este tema de la gracia? ¿Qué tiene la gracia? ¿Qué es la gracia que la hace tan auténtica, sublime, maravillosa, como dicen las canciones? Bueno, este pasaje que vamos a ver hoy nos va a aclarar un poco esta idea, porque es un pasaje que nos va a hablar de la gracia de Dios, esa generosidad que Dios tiene hacia quien no lo merece, ese poder que parece sustentar de manera inagotable la vida de alguien que cree en Cristo hasta que terminan sus días acá en la tierra. Ese abrazo compasivo de Dios que todos necesitamos y que todos podemos disfrutar. La gracia de Dios. En estos versículos Pablo nos va a mostrar el gran contraste que existe en lo que somos por naturaleza, que fue lo que vimos la semana pasada, versus lo que podemos ser gracias a la gracia de Dios. Ese es nuestro tema para esta tarde, la gracia de Dios. Y para hablar de la gracia de Dios, vamos a ver cómo Pablo nos muestra tres grandes cosas con respecto a la gracia de Dios, que es lo que quiero que veamos en los minutos que tenemos por delante. Por un lado, vamos a ver quién es el Dios o cómo es este Dios que actúa en gracia. Esa va a ser la primera gran idea que vamos a ver en estos minutos que tenemos por delante. ¿Quién es el Dios de gracia? Luego vamos a ver cómo ese Dios de gracia actúa a nuestro favor en gracia. Entonces vamos a hablar luego del Dios de gracia, vamos a hablar de la obra de gracia. Eso lo encontramos en los versículos 5 y 6 de que acabamos de leer. Y finalmente, luego de hablar de este Dios de gracia que actúa en gracia, vamos a ver por qué Dios hace todas estas cosas. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo de Dios al actuar como actúa? La meta de gracia. Y esas serán entonces las tres cosas que vamos a ver en los minutos que tenemos por delante. Concluimos y terminamos con la reunión. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Cinturones puestos. Vamos adelante entonces. Versículo 4. Vamos a hablar acerca de Dios. Dice el versículo 4, pero Dios, así parte el versículo 4. Y el objetivo, la meta de Pablo al comenzar diciendo, pero Dios, es decirnos qué es lo que hizo este Dios con estos muertos andantes que nos describió en los primeros 3 versículos. En realidad la frase que Pablo pretendía redactar acá era, pero Dios nos dio vida. Eso es lo que Pablo quería decir. Pero Dios nos dio vida. Si ustedes se fijan, así efectivamente es como termina la frase en el versículo 5. Versículo 4 parte, pero Dios, luego versículo 5, nos dio vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dicen los primeros 3 versículos, pero Dios nos dio vida. Sin embargo, es como que justo después que Pablo dice Dios, se da cuenta que falta algo.
Antes de hablar de lo que Dios hizo, piensa Pablo, tengo que hablarles acerca de cómo es este Dios que hizo estas cosas. Y entonces abre un paréntesis en el versículo 4 para, antes de hablarnos de lo que Dios hizo, describirnos cómo es ese Dios que actuó. Entonces, antes de hablarnos de la obra de gracia, Pablo decide hablarnos y describirnos a este Dios de gracia. ¿Y qué es lo que se nos dice de este Dios aquí? Bueno, continuamos viendo. Lo que se nos informa con respecto a Dios es que si Él nos dio vida, es porque nos amó con un amor gigantesco. Eso es lo que parte mostrando el versículo 4. Fíjense que en esta pequeña palabrita que está acá en la mitad del versículo 4, la palabrita por, dice, pero Dios por su gran amor. Y lo que nos comunica esa pequeña partícula, por, debido a, en causa de el gran amor con que nos amó, es que esa es la razón. Ese fue el motivo que llevó a Dios a hacer todo lo que hizo. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Piensen en lo siguiente. No sé si se han fijado de repente en los supermercados cuando uno va por el pasillo de los juguetes y está caminando, sacando al cabro chico para que no se entusiasme, y mira para el lado y vas a ver una fila de juguetes hechos en masa, uno al lado del otro, exactamente iguales. Está el primero, después tú miras para atrás, el segundo, tercero, cuarto, quinto, varias copias del mismo juguete. Y quizás si la marca es media charcha, va a ser un juguete de plástico de mala calidad, o si es una empresa más o menos respetable, tú vas a ver un juguete muy bien elaborado, muy cuidado, muy cuidadoso en sus detalles, y obviamente te pasará la idea por tu cabeza de que hay cierta empresa que debe haber edificado una industria con maquinaria y robótica que permita que se elaboren estos juguetes en masa. Muchos de ellos muy bien hechos, muy bien elaborados, muy cuidadosos, pero hay algo. Y es que yo te aseguro que ninguna de esas figuritas que están ahí fueron hechas con amor por parte de la máquina que los hizo. O sea, esto es netamente ganar plata, ¿no es cierto? Mientras más hagamos en masa y mientras más bonitos queden, más van a ser atractivos y, por supuesto, más van a vender. Bueno, lo que está diciéndonos acá el texto es que Dios no fabricó creyentes, así como fabrica una industria, una serie de figuritas de Pokémon. No es la forma en la que Dios elabora la quizás materia prima con la que va a trabajar para llevar a cabo su plan. La obra de Dios no fue un acto indiferente, no fue un acto automático, no fue una especie de relojero cósmico, ciego, como le gusta decirle a Dios a los nuevos ateos actualmente. No, la obra de Dios, me está diciendo Pablo acá, fue una obra de amor y de gran amor. O sea, Dios pone un cuidado especial cuando te forma a ti, cuando me forma a mí, para cumplir con sus propósitos. Dios piensa de una manera única en cómo diseñarte, en cómo formarte, en cómo encajarte dentro de sus propósitos. Y ahí estás. Dios, por su gran amor, con que nos amó. Hay un objetivo de parte de un Dios creador que está por encima de nosotros, que no es frío, ni indiferente, ni lejano, sino que es cercano en una acción llena de amor. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Dios, por su gran amor, con que nos amó. El Dios de gracia, entonces, es un Dios movido por un amor gigantesco. Pero el pasaje sigue. ¿Y qué nos va diciendo Pablo a continuación? Ahora nos dice, miren, ¿quieren medir cómo es ese amor de Dios? ¿Cuán grande es ese amor de Dios? Bueno, midámoslo. Y para medir el amor de Dios, Pablo nos agrega dos detalles más acá para que dimensionemos cuál es la grandeza de ese amor con el que Dios nos ha amado. Uno de ellos tiene que ver con quién es Dios y el otro con quiénes somos nosotros. Cuando se trata de Dios, se nos dice, acá en el pasaje, que Dios es rico, dice, en misericordia. Y cuando se trata de nosotros, se nos dice, aún estando nosotros muertos en pecados. Esa es la más o menos descripción que se hace para que dimensionemos el amor de Dios hacia nosotros. Por un lado, cuando se trata de Dios, se nos dice, Dios es rico en misericordia. Y quizá a ustedes la frase no les suene muy decidora, rico en misericordia, ya es amplio en mostrar compasión, pero, ¿saben? La frase rico en misericordia
es un eco que se repite y reverbera hacia atrás a través de toda la Biblia cada vez que se menciona el nombre de Dios, el carácter de Dios, cómo es Dios en sí, en su núcleo, en su esencia. Cada vez que se habla de Dios o cada vez que una persona le dice a Dios, Dios, dime cómo eres, dime tu nombre, dime lo que te define realmente, parte de lo que Dios dice cuando da su nombre es rico en misericordia. Dios grande, compasivo, grande en misericordia, tremendo nombre que Dios tiene. Por lo tanto, lo que se nos está diciendo acá es que este amor de Dios no es un exabrupto sorprendente que haya tenido Dios en algún momento, no, es algo que Dios tiene en su mismo núcleo y en su misma esencia. Dios ama porque está en su esencia amar. ¿Les ha pasado de repente que tu esencia sale cada vez que te pasa algo sorprendente donde tú no piensas y haces las cosas al tiro? De repente, pásame la mochila, ¡pah! Combo al lado. ¡Ay, este compadre es violento de verdad! O pásame tu mochila, ¡ay! Miedoso de esencia. Bueno, aquí lo que se nos está diciendo es que cuando Dios actúa de manera automática, su esencia no es pegar un combo, su esencia no es golpear, su esencia no es atacar. El acto reflejo de Dios, su esencia es amar. Dios es rico en misericordia. Su nombre se caracteriza por eso. No es parte de un accidente que pase que nos ha llamado. Él se caracteriza por amar. Es parte de su esencia. Pero por otro lado, se nos dice que nosotros estamos muertos en pecado. En otras palabras, Dios cuando ama, no ama a bellezas simpáticas irresistibles que no pueden, la verdad, entender cómo habría otra respuesta ante mi extraordinaria genialidad que no sea que Dios me ame. Mírame. No, ese no eres tú. De acuerdo a este pasaje, tú no eres una belleza sorprendente y extraordinaria, un diamante encontrado en medio de la maleza que Dios haya sacado y mira, oh, qué hermosura, la voy a amar. No, esa no es nuestra característica. La grandeza del amor se refleja en que siendo podridos, rebeldes, indiferentes como somos, Dios nos ha llamado como nos ha amado. Tu realidad, estimado, estimada, delante de Dios, por tu cuenta, no es de alguien digno de ser amado. Eso es lo que se nos está diciendo. La visión que Dios tiene de ti no es la misma que el resto tiene de ti. Dios te conoce desde lo más profundo hasta lo más superficial. Y todos esos pequeños maquillajes que le pones a tu vida, y no me refiero al maquillaje físico, me refiero al maquillaje a tu carácter, para evitar que muchas veces el resto te vea con la fealdad que muchas veces surge de tu interior, Dios lo conoce. Y eso es lo increíble, que aún a pesar de eso, Dios es capaz de tomarte, de amarte y de rescatarte. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Si crees en Cristo, como escuchábamos en la primera parte, si pides a Dios en oración que aplique la obra que hizo su Hijo en la cruz a tu vida y eres salvo por Dios, lo que nos está diciendo este pasaje es que Dios va a mostrar ese amor que le caracteriza hacia tu vida independiente de quizás lo feo que tú sepas que eres o no sepas que eres, para poder tomarte y hacer su obra de gracia en ti. Un Dios de gracia. Eso es lo que nos muestra en primer lugar este pasaje. Dios no es un energúmeno furioso, irracional, al que hay que apaciguar y entonces Dios viene lleno de ira, pero Cristo se pone en el camino para evitar que Dios te destruya con su fuego. No, sí, Dios tiene ira hacia el pecado es aborrecible para Él y todos nosotros lamentablemente nos caracterizamos por Él. Dios tiene que ser apaciguado en esa ira, por supuesto que sí. Cristo apacigua esa ira en la cruz, de hecho se trata la obra de la cruz, por supuesto que sí. Pero piensen ustedes que es Dios mismo el que planeó hacer todo eso, porque así como Dios aborrece el pecado en nosotros, Dios quiere salvar y ama a cada uno de aquellos que salvan. Un Dios de gracia. Eso es lo primero que nos muestra este pasaje. Veamos ahora entonces cuál es la obra de gracia que realiza este Dios de gracia. Vamos a los versículos 5 y 6. Y ahora sabemos que todos que mi hijo es del Colo-Colo.
Vamos entonces a los versículos 5 y 6. Aquí se nos desarrolla qué es lo que Dios hizo a nuestro favor cuando nos salva. Y lo que me gustaría hacer es que nos detengamos en al menos 3 cosas que hay acá que nos muestran por qué esta obra que Dios hizo es una obra de gracia. 3 cosas que le dan sustento a este paréntesis que todos leímos, ¿verdad? En el versículo 5, por gracia sois salvos. ¿Por qué? ¿Por qué se nos dice por gracia sois salvos? ¿Por qué cuando resumimos la obra de Dios a nuestro favor, esto se pudiera resumir en ser salvos por gracia? ¿Por qué? ¿Qué tiene la obra de Dios que la hace ser así, una obra de gracia? 3 cosas entonces que tenemos acá en estos 2 versículos que nos permiten ver que la obra de Dios es una obra de gracia. La primera tiene que ver con esta expresión que tenemos acá y que dice nos dio vida. Pero Dios nos dio vida. A veces pasa, quizás alguno de ustedes haya vivido esto, sobre todo si tienes un trasfondo evangélico o has crecido en una iglesia cristiana y has aprendido ciertas lecciones de la escuela dominical, que se ve la vida cristiana o suele uno ver la vida cristiana como elegir una carrera en la universidad, ¿cierto? Voy a hacerme cristiano. Ya, me voy a meter a esta carrera en la U, es casi como ya, me voy a hacer canuto, me voy a hacer evangélico, me voy a hacer cristiano. De aquí entro, y entonces uno ve como la vida cristiana, como si fuera una especie de carrera universitaria, donde tú vas pasando ciertas etapas, donde tú vas tomando ciertas pruebas, donde tú vas aprobando esos ramos, entre comillas, donde tú vas superando, por supuesto, ciertos obstáculos, y finalmente vas a llegar a un punto donde te vas a graduar de cristiano. Y en ese momento vas a dejar de sentirte evaluado y en ese momento tu vida va a ser perfecta porque como cristiano lo vas a tener todo, absolutamente todo aprobado. ¿Cuándo es esa graduación? Quizás sea cuando, no sé, salgas de la escuela dominical. O quizás sea cuando ya seas un adulto responsable con ciertos tipos de cargo en la iglesia. Pero el problema es que cuando ves la vida cristiana así, y esto ha pasado, no le estoy dando una suposición nomás, es algo que uno ha escuchado de otras personas. El problema es que cuando llegas a ese punto de supuestamente graduarte, cuando ya sales de la escuela dominical, si eres un adolescente, cuando ya eres un adulto responsable con ciertas cosas que hacer en la iglesia, si eres más mayor, el punto es que llegas ahí a ese momento y te das cuenta de que sigues siendo imperfecto y de que se sigue sintiendo evaluado. Y entonces esto no tiene fin, y entonces te decides a echarlo todo para afuera, o simplemente quedarte pero amargado, viviendo a la rastra, porque obviamente no puedes, porque tienes hijos y tienes una esposa, decirle al resto que en realidad te aburriste de esto, porque obviamente vas a arruinar a tu familia. Pero ahí estás, amargado, triste, y el problema es que toda tu vida has visto a la vida cristiana como elegir una carrera. Y acá lo que se nos está diciendo en este pasaje es que la vida cristiana no es como una carrera universitaria evaluable. La vida cristiana, nos dice Pablo acá, es más como un nacimiento. Un nacimiento. En un punto no existías y ahora existes. En un punto estabas muerto y ahora estás vivo. Y es estúpido que pensemos que hay una evaluación que tengas que aprobar para poder existir, ¿no es cierto? ¿Quién va a pensar eso? Nadie te va a evaluar ni te va a poner nota para ver si eres digno de pasar de estar muerto a estar vivo, porque estás muerto, obviamente que vas a reprobar todo, si no puedes hacer absolutamente nada estando muerto. La vida cristiana, se nos dice acá, es un nacimiento. Dios es el que lo hace todo. Dios es el que llama, te da vida, te permite respirar y te hace crecer por todo el proceso. Y ese proceso de crecimiento es vida, y eso es la vida cristiana. Nadie te está evaluando para ver si eres digno de vivir. Simplemente vives como cristiano porque Dios te ha dado vida. Y ese acto de no evaluación es lo que Pablo acá dice es una obra de gracia. Pretender que la vida cristiana es ser evaluado continuamente para ver si das el alto, eso es mérito, eso es religión, eso es obra, eso es anticristianismo. Eso es lo que toda religión en el mundo te va a vender. Tienes que cumplir con esto, esto y esto otro, y entonces serás digno de llegar a, qué sé yo, póngale usted que el objetivo de cada religión se les ocurra, puedan ponerle por delante. La vida cristiana genuina, dice Pablo acá, no es eso. Es gracia porque es más como un nacimiento. Tú estabas muerto y ahora estás vivo. Bienvenido, respira. Vive, crece, aliméntate, disfruta.
y cuídate, ¿cierto? Vida estando muerto, un nacimiento, una obra de gracia. Eso es lo primero entonces que nos dice que esta obra es una obra de gracia. Lo segundo, decía yo que eran 3 cosas, que nos demuestra que esta obra de Dios es una obra de gracia, tiene que ver con lo que ahora viene a continuación en el pasaje. Fíjense que las acciones de Dios no terminan simplemente en el acto de darnos vida. La cosa continúa. Lo que Dios hace en el versículo 6 es, dice, juntamente con Él nos resucitó. Entonces no solamente hay un tema de dar vida, sino también de resucitarnos. Y asimismo dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales. En otras palabras, la obra de nuestra salvación no es simplemente de que Dios te dé vida, eso es lo que veíamos en el ejemplo anterior, pero ahora te diga, perfecto, estás vivo, arréglatelas, trata de vivir lo mejor que puedas, trata de hacer tu mejor esfuerzo y nos vemos al final del camino, a ver si lo logras. Si es que llegáis, si no, mala suerte. De repente uno piensa, así es la vida cristiana, ¿no es cierto? Ahora soy salvo, pero ahora tengo que tratar de aguantármelas, tratar de vivir lo mejor que pueda, y si logro llegar al final, entonces Dios me va a recibir y me va a decir, bien, lo lograste. Pero si no lo lograste, bueno, te di vida, así que el resto tenía que depender de ti. Bueno, eso es lo que no justamente pasa acá. El pasaje nos muestra que el trabajo de Dios no se dedica solamente a darte vida en el principio, sino que el trabajo va de principio a fin. Fíjense, Él no solamente comienza dándonos vida, sino que termina de encargarse con todo el proceso, dejándonos sentados al final en el mismo lugar en el que está sentado Él, en los lugares celestiales. Entonces, lo que se nos está diciendo acá es que Dios no solamente se encarga del principio de tu vida cristiana, sino que se encarga de todo el proceso de tu vida cristiana hasta el final. Y esto es lo notable. Fíjense en lo siguiente. El pasaje dice que Dios nos dio vida. Y tú te preguntas, ¿de verdad nos dio vida Dios? La respuesta que tienes que tener es sí. La verdad es cuando yo me di cuenta de mi condición muerta delante de Dios y le pedía a Dios que aplicara la obra de Cristo a mi vida, entonces Dios me salvó, Dios me dio vida. Sí, es verdad, eso fue algo que pasó en el pasado, que puede ser algo que pase en ustedes si piden también por salvación. Eso es lo primero. Entonces eso pasó, cosas del pasado. Luego continúa el pasaje y nos dice que Dios nos resucitó. Y si tú te preguntas, ¿nos resucitó Dios? La respuesta nuevamente probablemente sea sí, ¿verdad? Porque este acto de estar muerto y de tener vida, técnicamente pudiera llamársele resurrección, y eso fue más o menos lo que pasó cuando Dios me dio vida. Así que sí, también es algo que pasó, es algo que está, por supuesto, igual como algo del pasado. Pero entonces, fíjense, el pasaje dice que Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales, y si tú te preguntas, ¿estoy sentado ahora en los lugares celestiales? A no ser que creas que este lugar es muy bonito y se parece al cielo, te agradezco, pero esto no es estar sentado en los lugares celestiales, ¿verdad? Entonces la respuesta acá debería ser no, eso no ha pasado todavía. Aquí estamos todos y ni uno de nosotros pudiera decir que literal y corporalmente está sentado en el mismo lugar donde está sentado Cristo. Y sin embargo el pasaje nos dice que esto está en tiempo pasado. En otras palabras, el acto de Dios de llevarnos hasta el final del camino es tan certero, es tan seguro, es tan eficaz, es tan imposible que fracase, que Dios lo coloca como si estuviera en el pasado, aun cuando eso va a pasar en el futuro. Esa es la calidad de la obra de la gracia de Dios. Es de tanto poder, es tan infalible que Dios es capaz de poner el futuro de un creyente como si estuviera en el pasado, porque eso va a pasar. Ni un creyente va a perderse en el camino, ni un creyente va a fracasar en el camino, ni una persona que Dios haya tomado va a fallar en llegar a la meta, porque Dios se va a encargar de hacerlo llegar a la meta. ¿Porque nosotros lo merezcamos? No. Porque Él es un Dios de gracia. ¿Se fijan nuevamente? Gracia. Un Dios de gracia que hace una obra de gracia. Y eso es lo segundo. Hay algo más. Lo tercero que nos muestra que esta es una obra de gracia, tiene que ver con algo que se encuentra justo al lado de cada una de estas 3 acciones que acabamos de ver por el momento. Lo que hemos visto, si ustedes recuerdan, es que Dios nos dio vida, que Dios nos resucitó y que Dios nos hizo sentar en ciertos lugares, ¿verdad? Sin embargo, fíjense
que en cada una de estas tres acciones de Dios se agrega que la acción fue hecha juntamente con Cristo. ¿Les llamó la atención eso? Fíjense, nos dio vida, pero luego dice juntamente con Cristo. Luego, juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Y luego dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales, pero agrega, con Cristo Jesús. Cada una de estas tres acciones está conectada a Cristo Jesús. Y en el griego la conexión es incluso más forzada todavía, porque se utiliza una partícula al principio que si tuviéramos que traducir de forma muy, muy literal, sería algo así como que Dios nos covivificó con Cristo, nos corresucitó con Cristo y nos cosentó con Cristo. Pero claramente esas palabras no existen en el español, así que Pablo no las puso y puso lo que tenemos acá en este pasaje. Ahora, la palabra griega que está acá, al principio, es la palabra, la partícula griega sin. A Mauricio le gusta el griego. De donde viene nuestra palabra sincronizar. Y aquí no sé si se me va a caer el carnet porque no tengo idea, pero yo me acuerdo que en mis tiempos, no tan antiguos, tú tomabas, no de esos tiempos, los más recientes, tú tomabas un iPhone y lo sincronizabas con tu computador. Todavía se hace, ¿no? Mauricio dijo que sí, el único que dijo que sí, ya, se me cayó el carnet de verdad. O con la nube, ¿no es cierto? Lo que sincronizás con la nube. Y lo que pasa ahí entonces es que toda la información que está en tu iPhone pasa al computador y al revés todo lo que está en el computador pasa a tu iPhone. Bueno, lo que Pablo aquí nos está diciendo, por ponerlo en términos más actuales, es que Dios nos ha sincronizado con su Hijo. Fíjense ustedes que lo que está aquí, con respecto a nosotros, vivificarnos, resucitarnos y sentarnos, es muy similar a lo que Dios hace con Cristo en el capítulo 1, versículo 20. ¿Qué dice Efesios 1:20? Dice que Dios tomó a Cristo y lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Es exactamente la misma frase que tenemos acá. Pero acá no es para hablar de Cristo, sino para hablar de nosotros juntamente con Él, pasando lo que nos está pasando en este pasaje. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo acá Pablo? Es que no se trata solamente, por esto es una obra de gracia, de que Dios nos haya dado vida por un lado. No solamente de que toda la obra de principio a fin está asegurada, solo porque Dios es un Dios de gracia, sino esto también. Piensen en lo siguiente. Piensen ustedes que están en un incendio, en un bosque, está todo incendiado, están al borde de quemarse, ustedes están al medio y casi ahogados, casi perdidos, no hay otra vuelta que darle, y entonces viene un avión, pongamos un avión para ponernos más fantástico, viene un avión gigante y llega arriba y baja un hilito, no quise poner ovni porque sería demasiado fantástico, pongamos un avión nomás, viene un avión y baja una cuerda, y entonces todos pueden subir, y tú subes y un montón de personas suben, pero les dicen, pero no pueden subir más arriba, tienen que quedarse en la bodega. Agárrense ahí a las mallas de la bodega y nos vamos. Yo creo que cualquiera de nosotros estaría agradecido, ¿verdad? Ni uno de nosotros se pondría a pensar, oye, ¿por qué no nos dejan ir un poco más arriba? Como que estamos un poquito incómodos acá, ¿no es cierto? Esto es súper injusto. No, estábamos súper agradecidos porque fue una obra y una salvación absolutamente inmerecida que logramos disfrutar en ese momento. Bueno, lo que está diciéndonos acá Pablo es que cuando se trata de la obra de Dios para salvarnos, no se trata solamente de que Dios te haya rescatado del incendio y te haya puesto ahí con el perraje hasta el final, que igual habría sido una obra de mucha gracia. Lo que está diciéndonos acá es que Dios nos ha tomado en este viaje, nos ha llevado a los asientos de primera clase y nos ha hecho sentarnos en el mismo lugar donde se sienta en el puesto de honor su propio Hijo. Eso es lo que nos está mostrando Pablo en este pasaje. Nos sienta donde está sentado su Hijo. No se trata simplemente de que Dios te salve, de que Dios asegure tu salvación, pero ojalá aléjate de mí, no quiero hablar contigo, tú sabes que no me gustan muchas cosas de las que tú haces, pero igual te voy a salvar ya y termina y pasa. Hay un hoyito en el cielo para que puedas entrar. No, te está diciendo acá que Dios en todo este proceso te mira, te ama, te disfruta con el mismo amor, con el mismo cariño, con el mismo disfrute con el que disfruta su propio Hijo. Esa es la calidad del amor y de la gracia de la obra de Dios. Un Dios de gracia que realiza una obra de gracia. Vamos ahora a lo último. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Cuál es el propósito de todo esto?
Versículo 7. Aquí está la respuesta. Para nos está dando, obviamente, un propósito para todo lo que se ha dicho. ¿Por qué Dios hace todo lo que hace? Que dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. De repente uno tiene visitas en la casa y una de las cosas que uno hace cuando tiene visitas en la casa, y quiere a sus visitas obviamente, es mostrarle las cosas que a uno le gusta y que uno ha hecho. Entonces tú vas a una casa y el dueño de casa te muestra el quincho que hizo para hacer asado, que le quedó súper bien, y mira, aquí podemos hacer esto y esto otro. Fantástico. Otro irá y te mostrará la nueva pieza que adecuó con Home Theater y el tremendo plasma adelante, donde aquí vamos a poder ver esta y esta otra película, que sé yo. Perfecto. Otro va y te mostrará su biblioteca y todos los libros que tiene. Pero fíjate, siempre cuando tú vas a casa de alguien que es querido, que es cercano, esta persona te muestra ciertas cosas que son atesorables y queridas para él. Obviamente, si los recursos cambian, la imagen también cambia. Entonces, quizás un multimillonario no te va a mostrar un home theater, va a ir y te va a mostrar su colección de autos de lujo que tiene en el garage, o un coleccionista de obras de arte va a mostrarte todas las obras que ha logrado comprar, o algún quizás miembro de la familia real te mostrará todos los tesoros que ha heredado su familia, etcétera, etcétera. Entonces, a medida que tú vas subiendo en un escalafón, podríamos llamar, de riqueza, las cosas que se te muestran son un poco distintas. Ahora, piensa por un momento, ¿cómo sería si llegaras a la casa de Dios? ¿Qué es lo que Dios te mostraría si estuvieras en la casa de Dios, así querido como eres? Te mostraría quizás el orden en el que tiene constituidas las galaxias, te mostraría esas quizás piedras extrañas que hay en planetas desconocidos que jamás vamos a ver. Y yo te aseguro que cualquiera de esas cosas superaría a una colección de autos de lujo o a las arcas de tesoros de la corona que quizás algún monarca pudiera expresarte, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué te mostraría Dios? ¿Qué sería la riqueza que Dios exhibiría delante tuyo si pudieras estar con Él? ¿Qué es lo que nos dice acá? La respuesta es extraordinaria. Lo que nos dice el pasaje es que en el futuro lo que Dios va a mostrar serán las abundantes riquezas de su gracia. Cuando Dios comparta con sus visitas proverbiales aquello que es más preciado para Él, lo que Él va a mostrar son las riquezas de su gracia. ¿Y dónde se ven las riquezas de su gracia? En su gran obra de gracia. En otras palabras, las riquezas de su gracia, estimado, estimada, eres tú y soy yo. Los trofeos de la gracia de Dios. Cuando Dios decida mostrarle al universo sus tesoros, lo que Dios va a hacer es mostrarte a ti y mostrarme a mí. ¿Porque somos diamantes extraordinarios? No. De hecho, ese es el punto. Lo que Dios va a hacer en el futuro es demostrarle al mundo lo que Él puede hacer con esa materia prima tan indiferente, tan burlona, tan quizás desafiante a Él, y cómo es capaz de tomar eso y transformarlo en todo un proceso a alguien que refleje a la perfección el carácter y la hermosura de su Hijo. Y entonces Dios hace todo lo que hace con este propósito, exhibir reflejos de su gloria en el futuro. Ese es el gran propósito de Dios. ¿Les gusta ir a museos de arte y ver obras de arte? ¿Sí? A mí no me gusta mucho. No es mi gran pasión, la verdad, no. ¿Para qué te voy a mentir? Pero cuando me toca ir, sé lo que tengo que hacer, obviamente. Te paras delante de una obra y pones cara de crítico del arte. Mira, y hay ciertas cosas que son obvias. Obviamente, cuando tú miras una obra de arte, quieres dártelas de crítico del arte, hay ciertas cosas que son más importantes que otras. Por ejemplo, nadie en una obra de arte se va a fijar mucho en el tipo de tela que se hizo la obra, ¿verdad? Nadie va a decir, oh, mira qué extraordinario, está hecha en lienzo, está hecha en tela. No, es parte de los datos importantes, pero no es lo más importante. O tampoco decir, oh, mira, esta es de 1860 o esta es de 1910. Claro, también es un dato importante, pero no es lo más relevante. Lo que realmente importa cuando tú vas a ver una obra de arte es el autor, ¿verdad? Oh, este es un Rembrandt, este es un Monet, este es un Van Gogh. Y ahí estás tú con las obras de arte. Y lo extraordinario de esto, y cómo obviamente tú demuestras que, disculpen, alguien que está
en conocimiento de esto, es que ciertos autores de ciertas obras tienen un estilo personal. Y entonces tú demuestras que sabes de arte porque te das cuenta de cuál es el estilo personal que tienen. Y esa es la gracia de las obras de arte. Rembrandt tiene un estilo que tú lo miras y dices, este es Rembrandt. Van Gogh tiene un estilo que dice, mira, este es Van Gogh. Y así sucesivamente. Bueno, de aquí viene el punto. Dios también tiene su estilo. Y cuando uno mira una obra de arte puede decir, este es Dios actuando. ¿Cuáles son las pinceladas? ¿Cuáles son los trazos? ¿Cuál es el estilo que tiene Dios que hace que tú mires una obra de arte y digas, este es Dios actuando? Bueno, eso es lo que nos muestra el pasaje y con esto probablemente vamos a terminar. La respuesta la da Pablo acá a través de dos frases que comienzan con un en. Dice, en su bondad para con nosotros y en Cristo Jesús. Y este es el punto. La primera característica de los trazados de las obras de arte de Dios es que son en Cristo. En otras palabras, cuando Dios actúa en una persona, cuando Dios actúa en el carácter de una persona, cuando Dios va moldeando esta gran escultura que está haciendo con tu vida, lo que busca siempre Dios es que esa persona se parezca a su Hijo, a Jesús. Lo que Dios hace con cada persona es tomar a esa persona y hacerla más parecida a la persona de su Hijo. Quizá alguien dirá de repente, pero qué fome que Dios no me deje ser yo mismo y que tenga que ser parecido a otra persona. Dos respuestas a esa pregunta. ¿Realmente crees que es tan genial ser tú mismo? Ahí la dejo. Segunda respuesta. ¿Sabes? Como Jesús, como Cristo es la persona perfecta, cuando te pareces más a Jesús, es cuando te pareces más a como tú realmente eres. A como tú serías de forma perfecta, a como tú serías sin esas trancas, sin esos defectos, sin esas cosas que buscas esconder porque no quieres que el resto vea. Esa es la primera gran característica de las obras de Dios. Son obras parecidas a su Hijo, a Jesús. Y lo segundo que se nos dice en este pasaje es que es en su bondad para con nosotros. Siempre las obras de arte de Dios son un rebalse de su bondad. Siempre es para tu bien. Puede que quizás resulte muy placentero en ocasiones, cuando Dios obra en tu vida para tu bien. Puede que en otras ocasiones resulte bastante incómodo y bastante doloroso, sobre todo cuando Dios tiene que cortar cosas en tu vida que no corresponden y que no te están haciendo bien. Y muchas veces dudamos de la bondad de Dios en ese momento. ¿Cómo me puede hacer sufrir esto si realmente está haciendo las cosas para mi bien? Bueno, ahí es donde tienes que confiar en la experticia del autor. Pero Dios siempre actúa para nuestro bien. Un autor colocaba este ejemplo y decía, si tú tienes una especie de atril en la calle y vas a hacer un bosquejo muy simple, probablemente te vas a demorar 2 a 3 segundos en hacer los contornos y chao, no lo vas a seguir pescando. Y probablemente ese boceto va a quedar ahí y no va a sufrir mucho de las revisiones del autor. Pero ¿qué pasa cuando ese autor quiere hacer su gran obra maestra, su gran obra de arte? Probablemente va a gastar mucho tiempo y esfuerzo en esa obra y va a tener que borrar, cambiar, destruir, rehacer y probablemente eso, si la obra pudiera tener sentimientos, sería bastante doloroso para la obra de arte en sí. ¿Por qué me estás borrando esto? ¿Por qué me estás agregando esta otra cosa? ¿Por qué estás friccionando tan fuerte esa goma en este lugar? Porque realmente estoy tratando de hacer algo que sea genial y va a ser mucho más superior a ese boceto que hice en la calle. Lo que Dios hace siempre es para tu bien. Y Dios te ama tanto que no te va a dejar como un boceto porque tú eres su obra maestra. Y Dios va a actuar muchas veces de forma dolorosa, incómoda, pero es para tu bien. Para hacerte cada día más parecido a Cristo. Esa es la meta de la gracia. Que las obras de Dios tengan su marca registrada, cosa que cuando Dios se exhiba en el futuro, cuando todo este universo sea restaurado, cuando Dios logre su objetivo, que es reunir todas las cosas en Cristo, y todas las entidades inteligentes de este universo te miren, dirán, esta es una obra de Dios, tiene su marca registrada, tiene sus trazos, ahí está, en Cristo y para tu bien. Una obra de gracia que tiene una meta de gracia. En conclusión, Dios ha actuado a nuestro favor. Un Dios que ama, que busca nuestro bien, que
lo hace incluso a pesar de cómo somos. Ese es un Dios de gracia. Y ha hecho una obra de gracia porque nos ha dado vida sin merecerlo y se asegura de que todo el proceso llegue a su meta inefablemente, infaliblemente, y amándonos en el proceso de una forma como nadie más lo ha hecho. Todo esto es con un objetivo, con una meta, que es que podamos tener en el futuro, como un trofeo de la gracia de Dios, los trazos de su obra, cosa que el mundo, el universo entero pueda decir, ay, Dios estuvo actuando. Esa es la obra de la gracia de Dios. Una historia para terminar. Algunos de ustedes conocerán a George Whitefield, un predicador antiguo, británico. Tenía la costumbre de predicar al aire libre. Y cuenta una historia de que había una persona que no tenía mucha simpatía por los cristianos, estaba bastante amargado, y entonces supo que este hombre iba a ir al pueblo, así que agarró una cierta cantidad de piedras, las puso en sus bolsillos, y fue a escucharlo, con el objetivo obviamente de agarrarlo a piedras y de arruinarle su mensaje. Whitefield predicó, la cosa terminó, ni una piedra voló, y cuando termina el mensaje y él estaba retirándose, esta persona se acerca a Whitefield, cuenta la historia, toma las piedras y las bota al suelo. Y dice, yo venía acá con un montón de piedras para romperte la cara, pero antes, con tu mensaje, Dios rompió la piedra que había en mi corazón. Y así entonces es como actúa Dios, tomando a la persona menos pensada que tú te puedas imaginar y transformándola en un trofeo de su gracia. Que el Señor nos haga recordar qué es lo que ha hecho en nuestras vidas. Si no lo ha hecho en tu vida, eres parte también de los posibles trofeos de su gracia si aceptas a Cristo como tu Salvador. Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre, gracias por tu palabra, gracias por poder disfrutar nuevamente de lo que tú nos muestras, que tú nos amas de la manera que nos amas, que tú obras en nosotros de la manera en la que obras, es tan contrario a nuestra forma de pensar que necesitamos recordarlo tanto porque nos olvidamos y tendemos a creer que no somos lo que somos, nos creemos más de lo que somos, nos creemos más capaces de lo que somos, más importantes de lo que somos, pero a la vez también tú nos muestras que somos más amados de lo que pensamos, que somos más apreciados de lo que pensamos, que tú eres más bueno y más grande y más poderoso de lo que pensamos. Gracias porque podemos mirarnos a nosotros mismos, pero también podemos mirar a tu Hijo y disfrutarle a Él. Gracias por tu palabra. Queremos quedar agradecidos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.